Amigas y amigos, buenas tardes, bienvenidos a este programa especial en el que haremos una evaluación del tercer año de gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés. Me acompañarán en este espacio Gabriel Hidalgo Andrade, él es politólogo, abogado y docente universitario, también Roberto Aspiazu Estrada, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, y Marta Cola, representante del Centro de Acopio del Cantón Mejía. En la próxima hora, nuestros invitados darán su punto de vista sobre las acciones y decisiones del gobierno en los 3 cuatrimestres de este año. En el más reciente, por supuesto, se incluirá el manejo de la emergencia sanitaria por el coronavirus y las repercusiones que deja en lo económico y social. Antes de darle paso a nuestros invitados que se encuentran vía Zoom en este momento, vamos a saludar con quien está conmigo en el estudio, el doctor Gabriel Hidalgo Andrade, politólogo. Muchísimas gracias por su presencia. Su primera impresión del informe a la Nación que acabamos de escuchar y sobre todo del mensaje que hace el presidente Lenín Moreno para afrontar esta pandemia en democracia. Vivimos una situación económica muy complicada, pero también una crisis sanitaria. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa, y estoy encantado de compartir con los amigos de Ecuador TV. A mí me parece que lo definitivo de este debate es la comparación que hace el presidente Moreno sobre confundir el liderazgo con autoritarismo. Es decir, a partir de entonces se puede elaborar toda una interpretación de cuál es el manejo de la política y cuál es el manejo también, no solamente de la política a nivel de administración del poder, sino de la política a nivel económico, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que con ese mensaje trata de transmitir el presidente Moreno que con un liderazgo blando como el de él, un liderazgo tal vez criticado porque no ha tenido la capacidad de poder conseguir otro tipo de evidencias a nivel del manejo macroeconómico, ha conseguido sí mantener la estructura del poder estable, ¿no? Con otro tipo de esquema de administración del poder, me refiero nuevamente a lo político, ya no tuviéramos presidente, creo, en este punto de la pandemia, precisamente porque una estructura de poder rígida, sin capacidad de poderse acercar a los sectores de la opinión pública, sin capacidad de acercarse a los partidos políticos, sin capacidad de acercarse a las instituciones políticas privadas, digamos públicas o privadas, seguramente hubiéramos sufrido la posibilidad de tal vez un golpe de Estado, de tal vez una sucesión presidencial o algo por el estilo. De tal manera que a mí me parece que en el mensaje del presidente Moreno está claramente colocada esa idea, ¿no? Que ese estilo de liderazgo ha podido mantener algunas cosas de la política que en este momento son difíciles de sostener, especialmente la administración pública. Luego, la parte económica es, digamos, otro de los elementos que se podría discutir, pero que sin un liderazgo político de esas características hubiera sido difícil poder defender. Una de las últimas palabras del mensaje a la nación es precisamente eso, el llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas y en un momento bastante complejo. Si hacemos un paralelismo entre el tercer año de gobierno de otros gobiernos anteriores, esta es una situación anómala, diferente y las condiciones son complicadas para gobernar. El principal desafío, Vanessa y amigos, en este momento para el presidente Moreno no es solamente lo económico. Sabemos que ha caído el precio del petróleo a cifras en rojo, a números en negativo. Entonces, no solamente un país rentista como el Ecuador, que necesita mantener la estabilidad institucional y económica por su vínculo, por su dependencia con el petróleo, no solamente tiene que pelear con el aplanamiento de la curva, que ahora está de moda, ¿no? Lo del aplanamiento de la curva, de los infectados, de los recuperados o de los fallecidos. No solamente tiene que pelear con esa curva, sino que además tiene que pelear por el aplanamiento de la curva, por el descenso de las cifras macroeconómicas. Pero yo además añadiría algo, ¿no? Que estos son dos elementos que se discuten a nivel mundial, porque lo que nos pasa no nos pasa solamente a nosotros, le pasa al mundo entero, ¿no? Que además todos los mandatarios a nivel del mundo sufren, como ha sufrido el gobierno del Ecuador, descensos en sus niveles de credibilidad y aceptación. Pero hay algo más que hay que añadir, Vanessa y amigos, y es que el gobierno del presidente Moreno es un gobierno que viene de una transición, es decir, transita de un gobierno, digamos, distinto en términos de administración, a otro que trata de consolidarse en medio de esta pandemia, cosa que ya le atribuye mayores dificultades en el momento de, digamos, conseguir mejores resultados a nivel de aceptación, ¿no? A nivel de popularidad, con lo cual también hay que luchar, yo diría, en contra del deterioro de la aceptación, de la credibilidad, de la confianza de la gente sobre sus instituciones. A mí me parece que hay un claro descenso de la credibilidad, de la confianza de la ciudadanía frente a sus instituciones. Con ese primer análisis vamos a iniciar este espacio presentándoles un resumen de las acciones desarrolladas por el Gobierno Nacional entre el periodo comprendido entre mayo y agosto del 2019, que corresponde precisamente a este primer cuatrimestre de
este tercer año de administración gubernamental. Luego daremos espacio también a nuestros dos otros invitados. Uno de los principales ejes del gobierno nacional es democratizar el acceso a la tecnología. Con este enfoque, en mayo de 2019, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentó el Plan Ecuador Digital, compuesto de 3 programas. Ecuador Conectado, que espera alcanzar el 98% de conectividad de servicios de telecomunicaciones. Ecuador Eficiente y Ciberseguro, que se enfoca en lograr que el 80% de trámites del gobierno central se hagan en línea hasta el año 2021. Y Ecuador Innovador y Competitivo, cuyo objetivo es potenciar sectores de la economía con una agenda nacional de transformación digital. Con cada 1% de crecimiento de adopción de tecnologías de TIC, la productividad laboral crece en 0,3%. Por cada 10% de incremento de la penetración de banda, significa un crecimiento del 0,5% del PIB. Como parte de este programa, hasta 2021 se habilitarán 1.421 puntos Wi-Fi en espacios de concentración masiva donde la ciudadanía puede navegar de forma ágil y gratuita. Para reducir lo que se conoce como la brecha del analfabetismo digital, tenemos que empezar a pensar diferente. Entre mayo y agosto de 2019 también se fortaleció el plan Toda una Vida, conformado por 7 misiones. Desde la misión Ternura se trabajó por erradicar la desnutrición en los primeros 5 años de vida. Demostrar al país que es adecuado invertir en los más pequeños. Es una inversión cercana a los 250 millones de dólares para atender a 300,000 niños. Se crearon brigadas interinstitucionales de la misión Mis Mejores Años para atender íntegramente a las personas adultas mayores y sus familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. A través del trabajo de la misión Las Manuelas, más de 121,000 personas fueron consideradas en acciones interinstitucionales para alcanzar su autonomía con respecto a seguridad de los ingresos. Más de 25,500 personas fueron habilitadas por el MIES para acceder a una pensión asistencial, 68,000 personas para la pensión Toda una Vida y 37,000 para el bono Joaquín Gallegos Lara. Otro de los pilares que el primer mandatario Lenín Moreno impulsó fue el fortalecimiento de la educación. Para ello se invirtió en la compra de textos escolares, adquisición de uniformes y alimentación para el sistema educativo público. Hemos destinado ya 10.250 millones de dólares, 10.250 millones de dólares para la educación básica y bachillerato. Eso significa en promedio casi 13 millones de dólares por día. El gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, impulsó la modernización de la infraestructura vial en el país para aportar al desarrollo. En el primer cuatrimestre, por ejemplo, se entregó en la provincia de Los Ríos el puente sobre el río Lulo y las vías de acceso que fortalece la conectividad y desarrollo de los sectores agrícolas. En Sucumbío se entregó el puente Dureno, entre otras obras que se entregaron el año anterior. A nivel nacional se efectuó un continuo seguimiento en la red vial estatal. Por ello, los trabajos en mantenimiento de las arterias viales o ampliaciones fueron continuos. Y de eso se trata, de hacer obras que al final del día tengan un impacto positivo en la vida de las personas, que tengan un impacto positivo en la economía de los cantones y en la economía de las provincias. Entre mayo y agosto de 2019 también se aplicaron varias estrategias para combatir la corrupción. Por ejemplo, se recuperó más de 16 millones de dólares de la corrupción. Además, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al país dejó acuerdos de cooperación en esta materia. El presidente Moreno ha hecho muchísimos avances y tenemos que felicitarlo. En esta temática, el presidente de la República, Lenín Moreno, exhortó a las instituciones encargadas del control y justicia a precautelar y sancionar la corrupción venga de donde venga, manteniendo su independencia. Uno de los principales casos que causó conmoción fue el denominado Sobornos 2012-2016, por el cual el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años de cárcel por cohecho. Sucesos que marcaron el primer cuatrimestre de este periodo del gobierno. Olga Velasco, Medios Públicos. Saludamos en este momento con Gabriel Hidalgo Andrade. Bueno, ya está con nosotros. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Y Roberto Aspiazu Estrada, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, se suma a este diálogo vía Zoom. Muy buenos días. Ingeniero, sus primeras impresiones después de escuchar este informe a la Nación en el que algunos pilares fundamentales ha destacado el presidente Lenín Moreno para el 2021, para el año que se aproxima. Proteger la alimentación, la salud, el empleo y, por supuesto, la dolarización. Bienvenido.
Gracias por el programa, la entrevista. Saludo a los contertulios. Decir que fue un discurso de acuerdo a la ocasión. En efecto, destacó estos 4 ejes que los desarrolló de acuerdo a cada caso con el discurso correspondiente. La parte más polémica de todo, diría yo, es el anuncio de querer insistir con los impuestos a través de una potestad que le confiere la Constitución en su artículo 165, inciso 1, respecto a la posibilidad de que el presidente pueda apelar al pago anticipado de impuestos, tanto para empresas como para personas naturales, que era un tema que por falta de apoyo político se había desestimado en el seno de la Asamblea Nacional en el marco del debate de la ley de apoyo humanitario. Esto llama un tanto la atención. Toca ver cómo queda ese decreto, pues yo sí quiero destacar que la ley de simplificación tributaria de diciembre pasado, es decir, de apenas pocos meses a la fecha, ya se incluyó un impuesto extraordinario para las empresas durante 3 años en base a las utilidades generadas y de acuerdo a un porcentaje de los ingresos brutos. Y el argumento principal que nosotros habíamos manejado como sector privado es que andar con cuidado en este momento y a imponerse la eventualidad de trasladar liquidez del sector privado que necesita reactivarse efectivamente a subsanar los problemas de liquidez que tiene el fisco, porque finalmente el remedio va a resultar peor que la enfermedad. La quita de liquidez en este momento a las empresas es un tema absolutamente crítico en momentos que la emergencia se ha extendido más de 60 días y que de acuerdo a las empresas el promedio de resistencia de las empresas no era sino de 37 días, es decir, el 70% del aparato productivo ha estado paralizado, no ha tenido ingresos y evidentemente eso supone una situación absolutamente crítica. Entonces este anuncio nosotros lo miramos con alguna reserva y como digo, tocará esperar para ver exactamente en qué condiciones queda el decreto ejecutivo que supone un anticipo sobre utilidades, destacando que por vía administrativa el SRI ya dispuso tal anticipo en lo que se refiere a sectores específicos como telecomunicaciones y banca que ya lo vienen pagando. Eso de manera introductoria. Ingeniero, muchísimas gracias. Estábamos revisando más o menos las decisiones y las acciones que ha tomado el gobierno nacional en estos diferentes cuatrimestres. Y si bien una constante durante los 3 años de gobierno ha sido incluir al sector empresarial en estos diálogos y acercamientos, sobre todo de las posiciones que ustedes podrían tener para contribuir con el desarrollo del país. ¿De qué manera cree usted que ha beneficiado en este 3er año de gobierno particularmente la participación activa del sector empresarial? Mire, hemos tenido espacios de diálogo con el gobierno y en algunos casos ha habido entendimiento, en otros no. Hemos dado algunas señales de alerta, por ejemplo, en lo relacionado a compras públicas. El presidente lo mencionó en su mensaje respecto a que se han producido irregularidades en adquisiciones de la red pública de salud. Y esto nosotros lo habíamos advertido justo antes de la emergencia, en el sentido que el sistema que se viene aplicando tiene muchos fallos porque en definitiva los requisitos de calificación fueron suprimidos en la etapa final del correísmo en 2015 y eso es lo que determina finalmente que muchos centros de salud apelando al régimen de emergencia efectúen compras sin tomar en cuenta el hecho o no de que la persona natural o jurídica que participa esté debidamente calificada para hacerlo. Porque finalmente lo que esto se refiere, en particular nosotros hemos advertido como Comité Empresarial Ecuatoriano y un clúster de los gremios de salud que se denomina Juntos por la Salud, que había graves problemas en lo que esto se refiere, porque finalmente alrededor de la mitad de las compras públicas que se venían haciendo a través de este mecanismo se prestaban para la irregularidad y las adjudicaciones eran, repito, para personas naturales y jurídicas que no estaban pues con un récord como para poder acreditar experticia en lo que se refiere a suministro de medicinas, de equipamiento o material médico, de manera tal de que aprovecho su pregunta para mencionarle de que sí, tenemos muchos espacios de colaboración, como por ejemplo también las negociaciones de los acuerdos comerciales respecto a los cuales tenemos interés, tanto el TLC con los Estados
Unidos, como el acuerdo bilateral con México con miras a viabilizar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, que pensamos que es un objetivo estratégico muy importante de mediano y largo plazo. Y bueno, pues menciono un par, hay muchos más, pero creo que sirven para ambientar o para posicionar una respuesta a su pregunta. Gracias, ingeniero. Más adelante estaremos hablando también sobre estos acercamientos con otros países, particularmente con Estados Unidos, sobre todo la participación que deberá tener el sector empresarial en esta fase de reactivación económica para lo que se viene en los próximos meses. Pero damos la bienvenida también a Marta Cola, ella es representante del Centro de Acopio del Cantón Mejía, que se suma a este diálogo en el que estamos haciendo un análisis de los 3 años de gobierno del presidente Lenín Moreno. Marta, muy buenos días. Sobre todo sus impresiones después de escuchar el informe a la Nación, donde el presidente Lenín Moreno hace énfasis en que una de las lecciones de esta crisis será regresar a ver nuevamente al campo. Bienvenida. Muy buenos días y gracias por la invitación. Pues bien, es cierto, ¿no? Como decimos, el sector agrícola tal vez fuimos el más abandonado, el olvidado, y a la corta o a la larga fue el que más se enfrentó en esta pandemia, el que más se enfrentó, y tuvimos que hacer lo posible y lo imposible por tratar de mantener el abastecimiento o dar el abastecimiento a la población. Lo único que le puedo decir es que durante estos 3 años de gobierno y administración, pues, que no se quede solo en palabras. Como manifestó el señor presidente, que va a dar más énfasis al sector agrícola, que va a dar mayor ayuda, que sean hechos, porque nosotros sí realmente necesitamos esa ayuda. La hemos venido pidiendo a gritos de la ayuda para el sector agrícola, porque le digo, hemos sido tal vez manifestados como la última rueda del coche, pero nosotros sí somos personas de ñeque, de trabajo, y pues junto con la autoridad, ¿no? Siempre nos ha gustado trabajar junto a la autoridad, y si ellos nos dan ese apoyo que nosotros necesitamos, pues vamos a sentirnos más seguros y vamos a tratar y lo vamos a lograr, sacar el país en adelante, porque esta pandemia sí nos ha golpeado muy duro a todos, en todos los factores. Marta, el presidente Lenín Moreno también en su discurso que acabamos de escuchar hace unos minutos se refiere al campo como el motor productivo del país. Y usted dice que hay ciertos requerimientos que todavía están pendientes. Hemos visto algunas cifras importantes de incrementos de la inversión, por ejemplo, en la entrega de los bonos de desarrollo humano, en los créditos para el emprendimiento y, por supuesto, el desarrollo de ferias en las que se evidencia un comercio justo, directo con los agricultores. ¿Qué otro tipo de requerimientos podría plantear usted a propósito de este programa en el que estamos haciendo un análisis de lo que se viene para el próximo año? Lo que nosotros quisiéramos también, bueno, voy a enfatizar un poquito en lo de las ferias que se manifestó. Nos han invitado a nosotros, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, nos han invitado y nosotros muy gustosos hemos acudido, porque nosotros sabemos la necesidad del ser humano, la necesidad de proveerse de sus recursos, pero a precios justos. No, miren, esta pandemia, discúlpenme que le diga, dieron prioridad a los supermercados, y los supermercados, ¿qué precios se manejan? Mientras tanto, el productor, el agricultor, nos quedamos varados con todas nuestras producciones, que tuvimos que echarlas, como dice vulgarmente, a la basura. ¿Por qué? Porque ya no pudieron, son cosas perecibles que no aguantan, no resisten 1 o 2 días ya cuando está de cosecha. Nosotros lo que queremos es también que el señor presidente, por ejemplo, o los ministerios que estén encargados, enfaticen más a trabajar con asociaciones, pero que sean realmente asociaciones de personas que sepamos o sepan de la agricultura. Hay muchísimas asociaciones que solo se agrupan por buscar beneficios digamos, del Estado. Discúlpeme, les donan tractores, les donan herramientas, les donan todo,
pero tienen varadas ahí, ni les dan ni les dan un uso. En cambio, las personas que verdaderamente necesitamos o necesitan esas ayudas, ni siquiera nos toman en cuenta, ni siquiera llegan. Y a pesar que nosotros hemos ido a golpear puertas, mire, yo le hablo de aquí de Mejía, nosotros somos 1.400 agricultores, los cuales necesitamos. Ni nosotros no somos ni grandes ni pequeños, lo que sí enfatizan en el pequeño y en el mediano productor, que con sus 5 o 4 quintalitos de cualquiera de sus cosechas buscan que les paguen precios justos, y nosotros somos los menos pagados. Y luego vienen las declaraciones de los mercados, la intendencia y todo, que el productor es el que especula los precios, que el productor, si nosotros somos los que menos aprovechamos, digámoslo así. ¿Quién es el único que se beneficia de todo? Es el intermediario. Vaya a los mercados de Quito, el mayorista, San Roque, son donde más los precios están en alto. ¿Por qué? Porque el intermediario es el que más se beneficia de toda esta situación. Marta, muchísimas gracias. Como vuelvo y le repito, ¿sí? Sí, gracias Marta. Sí, por eso es importante en el análisis que estábamos haciendo al inicio de este espacio, doctor, el incluir todas las voces. Cada uno de los sectores tiene sus propios requerimientos y será el momento oportuno para escuchar cuáles son esos requerimientos de cara a esta reactivación económica de la que estamos hablando en los últimos días. Sí, pero una de las dificultades que yo veo es la falta de, digamos, personalización del diálogo. Es decir, ahora tenemos que recurrir a estas vías porque estamos completamente impedidos de acercarnos personalmente, más nosotros mismos estamos separados con la distancia prudente, ¿no es cierto? Precisamente para salvaguardar la salud. Entonces, las personas que quieran intentar algún tipo de diálogo con las autoridades tienen que accederlo a través de las vías digitales. ¿Cómo hacemos para que el campo se acerque a la institucionalidad pública? Bueno, tenemos que conseguir la forma de comunicar esos sectores que son los que en este momento están levantando la economía o que están frenteando la economía, como bien decía Marta en su intervención, y poder acercar al poder público para empezar a tomar decisiones no mediadas, es decir, no mediadas por intermediarios que modifican los precios, que especulan con los precios, que lo hacen tal vez de forma, digamos, malintencionada, o no lo sé, digamos. Así también en estas circunstancias hay muchísimas fuerzas que están gravitando en torno a la adopción de decisiones. Yo quiero además agregar algo que me parece fundamental, y es que es igualmente sobre el manejo de la política, y consiste en quién o quiénes tienen la concentración y el control, por ejemplo, de la información. Hay muchísima información en la web, en medios alternativos, en periodistas tal vez malintencionados, no todos, por supuesto, y es otra de las expresiones que, digamos, que manifestó el presidente en su cadena, indicando que hay algunas voces que están buscando la reinstalación del caos en el Ecuador y también tal vez algunos periodistas. Tal vez no se refiere a aquellos que se han titulado a nivel universitario, se refiere a aquellos que tienen capacidad de poder colocar alguna idea en el discurso público. ¿Cómo vamos a hacer los ecuatorianos para distinguir entre información buena e información mala? No estoy diciendo solamente aquella información sobre las decisiones públicas, sino aquella información para adoptar decisiones públicas. Por ejemplo, el manejo del control de precios. Es importantísimo que ese tipo de mediaciones institucionales se vayan transparentando. Y es seguramente también otro de los desafíos que tiene que ejercer el presidente Moreno. Frente a la información política, frente a la información económica. Está muy bien todas las cifras que, por ejemplo, se están transmitiendo en este espacio informativo, como en otros espacios informativos de canales colegas a este. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el cacerolazo de hoy, ¿no? Y yo estoy siguiendo en las redes sociales y algunos lo presentan como masivo. ¿Cuántos están en contra? ¿Cuántos tienen una posición dubitante? ¿Cuántos están a favor? Me parece que este es el momento de evitar la ideologización, ¿no?, del diálogo y entrar a decidir en términos lógicos, porque los ecuatorianos somos todos y para todos es el bienestar. Y vamos a continuar con este espacio de análisis contándoles, amigas y amigos que están viendo este programa, 1.500 denuncias sobre casos de corrupción en las que estuvieron involucrados 2 vicepresidentes y el incremento de la inversión social son algunos de los aspectos que destaca la ciudadanía durante este tercer año de gestión del gobierno de Lenín Moreno. Escuchemos otras voces.
Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Desde su llegada a Carondelet, el 24 de mayo de 2017, el presidente Lenín Moreno prometió una lucha sin cuartel en contra de la corrupción. Los números dan cuenta de este trabajo. Según cifras oficiales, durante la actual gestión se presentaron 1.500 denuncias en la Fiscalía General del Estado sobre casos de corrupción en los que estuvieron involucrados dos vicepresidentes. Don César Aníbal Rodríguez destaca este trabajo realizado y aconseja a la población a no dejarse engañar nuevamente. En el primer lugar, un presidente prófugo, resto de prófugos en Lima han ido botando los billetes y todas las cosas. O sea, por donde quiera uno va, toca y revienta pus. Ramiro Ávila, juez de la Corte Constitucional, destaca el legado del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que depuró los organismos de control. Las competencias de la institución fueron avaladas por la población en la consulta popular del 4 de febrero de 2018, impulsada por el gobierno de Moreno y liderada por el desaparecido Julio César Trujillo. Y la verdad es que el legado que nos deja, particularmente con este último trabajo que ha hecho, es importante para todos los que estamos ejerciendo la función pública. En el campo educativo, según cifras oficiales, en los últimos años se invirtió un aproximado de $13 millones diarios y $1.000 por cada estudiante fiscal. De acuerdo al primer mandatario, pese a la mala situación económica heredada, el total de la inversión educativa solo en 2019 ascendió a los $3.400 millones. Recursos que sirvieron para la construcción y readecuación de unidades comunitarias. Esto permitió el regreso de niños y niñas del sector rural, como lo destaca el padre de familia, don Luis Humberto Uto. Que ha vuelto la escuelita acá, porque nosotros hemos iniciado desde el primer instante la primera aula de acá. La ciudadanía reconoce la importancia puesta por el gobierno en los más necesitados del país. A través de programas y planes gubernamentales como Plan Ternura y Plan Toda una Vida, se atendieron a 2 millones de personas en 96 de los cantones más empobrecidos. Sonia, ambas beneficiarias, agradecen la ayuda prestada a sus familias. La silla postural, la silla de baño y pañales. Muchas gracias primero a Dios y con ella a las personas que puso en este camino para que este sueño se haga realidad. Finalmente, las políticas públicas implementadas por la actual administración para convertir al Ecuador en una nación digital buscan dotar de mayor conectividad y reducir la brecha en el país. Así lo confirma Galo Muñoz, propietario de una mueblería y beneficiario del programa Ecuador Digital. Yo incrementé mi negocio en 50%. Puedo dar fe de que es una herramienta muy buena, una herramienta muy eficaz. La Internet, el medio de comunicación ha cambiado a muchos porque nosotros hemos tenido el beneficio de tener proyectos, capacitaciones, cursos, emprendimientos. Este trabajo se complementa con el realizado por el programa Conectando Carreteras. Con el mismo, se logró instalar servicios de conectividad en 3.512 kilómetros de vías estatales y cuyos beneficiados son los miles de viajeros que se trasladan de un lugar a otro en nuestro país. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y precisamente sobre el combate a la corrupción se refirió el presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación. Escuchemos qué es lo que dijo. Mafias enquistadas en la función pública durante años han robado el dinero del pueblo ecuatoriano. No permitiremos que queden impunes esos delincuentes disfrazados de empresarios, disfrazados de proveedores o disfrazados de funcionarios públicos. Hoy Ecuador cuenta con autoridades de control que actúan con compromiso y amor al país. Señora Presidenta del Consejo de la Judicatura, señora Fiscal, señor Contralor, jamás han tenido ustedes ni una llamada telefónica solicitando absolutamente nada. Y por favor, si es que ha sido lo contrario, díganselo al país, para que me juzgue por ello. Vamos a levantarnos, claro que vamos a levantarnos. Como gobierno, apoyaremos todas las iniciativas para recuperar el dinero de las manos de los corruptos. Autoridades, esta es una tarea pendiente todavía, en la que todos debemos poner nuestro máximo esfuerzo.
Hemos enviado a la Fiscalía 1.500 denuncias de corrupción del gobierno anterior y, por supuesto, varias de esta gestión, y seguiremos entregándose a futuro aquellos actos de corrupción que se presenten. Entregamos a la Asamblea 2 anteproyectos de ley fundamentales para recuperar los recursos robados. Y, señores asambleístas, el país continúa esperando la aprobación de esas leyes. Asimismo, estoy proponiendo 2 modificaciones legales en la anticorrupción, para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción durante alguna emergencia y para blindar la compra pública también en casos de emergencia. Sobre ese tema, ingeniero Aspiazu, sus impresiones, sobre todo tomando en cuenta de que el presidente de la República hace un llamado a las instituciones de control, pero esta tarea de lucha contra la corrupción debería involucrar a toda la sociedad en conjunto, incluso al sector empresarial, a las instituciones y, por supuesto, a los ciudadanos. Eso es correcto. Permítame decirle, yo fui parte de la Comisión Anticorrupción del año 97 a raíz de la caída del expresidente Abdalá Bucaram, que fue constitucionalizada en 1998, pero la Constitución de Montecristi de 2008 la dio de baja. En su reemplazo se conformó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lamentablemente creo que a estas alturas podemos decir que es una institución fallida. El rol de la sociedad civil en la lucha anticorrupción es fundamental. Yo creo que en esos términos es un factor positivo el hecho de que el país haya recuperado su libertad de expresión y hoy por hoy haya prensa independiente que puede denunciar sin temor a coacción alguna por parte del poder cualquier denuncia que guarde relación con casos de corrupción. Pero en lo que a mí respecta, a mí me parece que sí ha habido una desconexión entre el discurso y la acción en lo que tiene que ver en la lucha contra la corrupción. Estoy consciente que hubo una inercia de toda esa estructura mafiosa del correísmo que de alguna manera continuó durante el gobierno del presidente Lenín Moreno y verdaderamente eso ha sido como un cáncer que ha hecho metástasis. Es cierto que ha habido avances en lo que se refiere a la actuación de autoridades de control independientes como el Contralor Pablo Celi y la fiscal Diana Salazar, y yo creo que de modo propio eso es un logro. Pero sigue habiendo un pasivo muy importante y retrasos que no se justifican. Por ejemplo, yo participé también en la veeduría ciudadana del control de la deuda pública manejada en el periodo 2012-2017 y el informe respectivo de Contraloría con indicios de responsabilidad penal se presentó ya a la fecha hace 2 años. Y no ha pasado absolutamente nada. A mí me parece muy bien que el presidente Moreno diga que va a tratar de impulsar en el último año de mandato una nueva ley de lucha contra la corrupción que ya está presentada, que no entendemos bien por qué no ha sido priorizada, porque también en el discurso político se afianza muchas veces esto de que vamos a recuperar lo robado, pero en la práctica la ley es tan recursiva que poder recuperar eso toma años porque queda sujeto a apelaciones y naturalmente a la dilación y al paso del tiempo, lo cual lo hace totalmente infructífero, de manera tal que creo y puntualizo algunos aspectos que tienen que ser considerados en el marco de este análisis de cara a futuro y sobre todo procurando una lucha contra la corrupción más eficiente, destacando que también creo que es importante reconocer que en este gobierno se ha comenzado ya a limitar de una manera significativa el abuso que de continuo se hizo durante el correísmo respecto a los regímenes de excepción aplicables a las compras públicas, un tema que pudimos abordar someramente durante nuestra anterior respuesta. Gracias, ingeniero. Sí, esta más allá de ser una tarea pendiente, debe ser una tarea vigente. Algunas declaraciones que hizo el presidente Lenín Moreno a través de las redes sociales indicó hace algunos días: mi papel como presidente de la República es abrir completamente las puertas a las investigaciones y retirar a los colaboradores que sean salpicados por denuncias debidamente fundamentadas. En otro mensaje dijo: hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción, o también dijo: caiga quien caiga,
son algunas de las expresiones en las que se refirió sobre el combate a la corrupción. Vamos a hacer una primera pausa en este espacio. Al regresar estaremos analizando el segundo cuatrimestre de este tercer año de gobierno del mandatario Lenín Moreno Garcés. Quédese con nosotros. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a analizar el segundo cuatrimestre de este tercer año de gestión y en octubre de 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno, derogó el decreto 883 luego de 11 días de manifestaciones y al mismo tiempo convocó a un diálogo social para retomar la paz social. Las protestas dejaron pérdidas humanas y económicas. La decisión de eliminar el subsidio al diésel y gasolina pretendía optimizar alrededor de 1.300 millones de dólares y destinarlos para salud, educación y seguridad. Pero al malestar legítimo de sectores sociales se mezcló el de la especulación, las noticias falsas y una clara intención de desestabilización democrática, según información de inteligencia proporcionada por el propio gobierno. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. Ante ese creciente ambiente hostil, el Ejecutivo decretó el estado de excepción para precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos. Trasladó la sede de gobierno a Guayaquil, donde también hubo saqueos. Mientras que en la Amazonía, las expresiones de violencia se reflejaron en la toma de 11 campos petroleros de la estatal Petroamazonas. Incidentes que comprometen de manera muy grave ya el patrimonio, la ciudad, veredas levantadas, paredes picadas. Los delincuentes se tienen que ir a la cárcel. Los que saquearon se tienen que ir a la cárcel. Los que secuestraron se tienen que ir a la cárcel. Los que protestaron tienen derecho a hacerlo. El Ejecutivo posibilitó el diálogo y en medio de ese encuentro con la CONAIE decidió dejar sin efecto el decreto 883. El presidente de la República desde el primer día extendió su mano. Desde el primer día. Porque es un presidente de diálogo. Ha significado, sin duda alguna, sacrificio de cada una de las partes, porque eso es precisamente un acuerdo, el ceder de parte y parte. Todos han mencionado la palabra paz. Es que no existe otro bien más maravilloso, es que no existe otro principio de vida más maravilloso que la paz. Y se comprometió a buscar estrategias para focalizar los subsidios, para que se beneficien a quienes realmente lo necesitan, evitar el tráfico de combustibles y establecer un sistema para que la ciudadanía se beneficie si el precio del crudo baja. Pero lo que no cejaré es que ese dinero se lo sigan llevando los ricos, los narcotraficantes y los traficantes de diésel y gasolina. En eso no cederé. En lo estrictamente económico, el Banco Central informó que las pérdidas alcanzaron los 821.68 millones de dólares. Los sectores agrícola, industrial, comercial, de servicios y turístico fueron los más golpeados. Es como que nosotros estaríamos diciendo que 173,000 familias no recibieron el ingreso básico durante todo un año. Es como decir que esos 15 días implicaron todas las exportaciones de cacao del Ecuador de un año. Un revés adicional a las proyecciones del gobierno lo recibió de la Asamblea Nacional al pronunciarse en contra del proyecto de ley de crecimiento económico que pretendía ofrecerle un respiro al déficit fiscal al eliminar el anticipo del impuesto a la renta para todas las empresas, así como la remisión exoneración de intereses, multas y recargos para deudores de créditos educativos. De esa manera la Asamblea no tiene pretextos, la Asamblea tiene un deber de responderle al país. La negativa legislativa ubicó al Ecuador en el nivel más alto de riesgo país desde 2016 al colocarse en 1.418 puntos. Y ante los fallidos intentos por hacerle frente a la crisis con una mirada macro, los anuncios de los representantes del gobierno se enfocaron en plantearse un impulso a la productividad y apoyo al campesinado con créditos productivos a través de Banecuador, el Banco del Pacífico y el acompañamiento técnico, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con programas como el de la mata a la mesa. Este es un buen momento para analizar que el futuro del Ecuador, que el verdadero petróleo está en el campo agropecuario. La expectativa de fortalecer este tipo de programas se incrementa en medio de una situación aún más compleja que deja la emergencia sanitaria por efectos del COVID-19. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Politólogos y sociólogos avisoraron algunos escenarios después de lo que sucedió en octubre, doctor.
¿Cuál de esos escenarios se cumplió? Más adelante estaremos hablando con Roberto Aspiazu de si es que se pudo recuperar económicamente o cuál fue el escenario a nivel económico post-octubre. Pero a nivel político, ¿en qué momento estamos? Bueno, todavía seguimos en un proceso de recuperación de las heridas provocadas por octubre. Los eventos de octubre todavía son recientes y a mí me parece que a las altas autoridades públicas y de seguridad del Estado debe llamarles la atención que en este momento se convocan a marchas que logísticamente pueden ser complicadas de cumplir, pero que tienen un similar nivel de impacto, ¿no? Ya se decía en ese momento que la CONAIE estaba desestructurada, que el sector indígena estaba desmovilizado, que no habría oportunidad de que ocuparan las calles y las ocuparon y con tremendo impacto, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que en este momento, tras algunos meses, apenas unos pocos desde octubre, que no han pasado los suficientes, claro, da la sensación de que esto fue ya hace muchísimo tiempo y que ya lo hemos superado porque nuestra vista está puesta en la pandemia. Da la sensación de que eso ya no puede volver a ocurrir, pero yo diría, llamaría la atención a la institucionalidad pública para que preste atención a este tipo de eventos. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento que todavía podría seguir afectando, que todavía podría seguir lacerando? Y es que hubo sectores volcados a las calles que no se sentían representados por esas mismas instituciones, que no se sentían incorporados, que tienen que ser incorporados por los instrumentos de la democracia, pero que no sucede solamente en Ecuador, simultáneamente en otras ciudades del mundo, y puedo mencionar algunas, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, París, Bagdad, Teherán, se Tokio, vivieron procesos sociales similares. Cataluña, se vieron procesos similares, pero con distintos motivos, de tal forma que el discurso de la nueva independencia de la patria, de Quito, nuevamente luz de América, es un error narrativo. ¿Qué es lo que sí está sucediendo y lo que sí se puede ver que está sucediendo? Que hay sectores que no están siendo incorporados y que necesitan ser incorporados. ¿Qué es lo que sucede en ese caldo de cultivo? Cuando la gente no se siente incorporada, sale y rechaza. Que existe la posibilidad de que se cree el espacio para que muchos sectores violentos que quieren el caos, que quieren la inestabilidad o que quieren perpetrar un golpe de Estado y volver al poder por la vía violenta, tengan una oportunidad. Por suerte, en ese momento, los dirigentes de los sectores de la protesta dialogaron con las representantes institucionales y detuvieron esas aspiraciones, porque faltó muy poquito para que una cosa como esa sucediera. Ya hay evidencia de que hubo infiltración de ese tipo, de que habían agitadores, de que habían agitadores además entrenados por tal vez organismos transnacionales. Entonces, yo diría, no podemos volver a caer en este error apenas por no leer correctamente los hechos que suceden. Brevemente, antes de darle paso al siguiente video, ¿tendrá alguna repercusión los hechos de octubre en el imaginario de la población? Porque no tenemos que olvidarnos que el próximo año es un año electoral, sobre todo las posiciones a favor y en contra de estos movimientos que evidenciamos en octubre del año pasado. Tiene el presidente Moreno la administración del presidente Moreno, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de todo un gobierno, muy poca maniobra, muy poco margen de maniobra. Tiene una economía tremendamente endeudada, la ha endeudado, digamos, hereda una deuda, además ha tenido necesidad de reendeudarse, entonces tiene muy poco margen de maniobra. ¿Cuáles son las otras opciones que tiene? El ajuste fiscal, por desgracia, cosa que tiene que mirarse con impacto social y luego continuarse endeudando, si no con organismos, digamos, con bancos asiáticos como los chinos, o con el FMI, de tal forma que las protestas se pueden en este momento desactivar si es que hay un diálogo certero, cooperativo, franco, directo con los sectores directamente afectados, especialmente por algo que mencionaba hace un momento, a través de información que sea transparente, que no se tergiverse y que, digamos, descarte la posibilidad de aquellos focos de elaboración de información tergiversada que lo único que buscan es el caos. Revisemos algunas cifras. Las protestas de octubre del año pasado, según las autoridades del gobierno, dejaron como saldo 1.500 personas fallecidas, 1.500 personas heridas y 11 fallecidos. Además, pérdidas económicas que alcanzaron los 821 millones de dólares para el país. El bloqueo de calles a nivel nacional, la destrucción de negocios, bienes públicos, la toma de plantas de agua potable o de petróleo fue la característica de las protestas violentas que duraron 12 días en octubre de 2019 en Ecuador. Hay muchas señas que son muestras que hubo un plan orquestado
de gente que se benefició de asesoramiento, de financiamiento internacional. Había saqueos, había destrucciones, robos. Las pérdidas de producción petrolera e inversión por la toma de infraestructura hidrocarburífera asciende a 164.445 millones de dólares. El nivel de violencia, de conflictividad al que se llegó es nunca visto. Por el cierre de vías durante las protestas, el comercio al por mayor y al por menor dejó de percibir 734 millones de dólares. Mire, aún difícil estimar cuál fue la pérdida por el vandalismo, cuál fue la pérdida por el saqueo. 35 ambulancias sufrieron ataques durante el paro convocado por el movimiento indígena. Incluso la maternidad Isidro Ayora de Quito, donde permanecían madres con sus hijos recién nacidos, fue atacada. Estamos realmente sorprendidos por la violencia con la que han reaccionado frente al paso de nuestras ambulancias. Nos dejaron pasar. Teníamos a la paciente, mujer embarazada. La Defensoría del Pueblo registró 11 fallecidos y 1.500 heridos en las protestas, entre ellos 435 policías. A las mujeres nos empezaron a topar las partes íntimas, indicando de que nos querían violar y nos querían matar. 26 unidades de policía comunitaria fueron destruidas. Distrito Manuela Sáenz tiene 42 UPCs fijas, fueron afectadas un total de 11 UPCs. El mayor pánico que vivió la ciudadanía se registró el 12 de octubre con el incendio y saqueo del edificio de la Contraloría General del Estado en Quito. Jamás esperábamos que la protesta social termine incendiando la Contraloría y el quinto piso donde estaba la mayor documentación respecto de los casos de corrupción. Ese mismo día se registraron saqueos por parte de encapuchados que ingresaron a locales de comida ubicados alrededor de la Contraloría. Eso no es una protesta, eso es delincuencia, eso es vandalismo. Ban Ecuador dispuso 16 millones de dólares para dar créditos fáciles a los dueños de los locales comerciales y pequeñas y medianas empresas afectadas. La tarde, el día siguiente del saqueo, Ban Ecuador se hizo presente. El sector florícola fue el más afectado por ataques a haciendas. Se impidió la exportación del producto que generó pérdidas por 30 millones de dólares. Venían grupos de indígenas, se metían a la fuerza a la finca, atacaban a la gente, atacaban con palos. Sí hubo robos y amenazas a nuestro personal. Santiago Tello, Ecuador TV. Ingeniero Aspiazu, ¿cómo ve el empresariado? ¿Con qué ojos ve la situación post-octubre? Sobre todo hablando de las condiciones económicas, porque antes de octubre ya estábamos viviendo unas situaciones económicas complicadas por la disminución del precio del petróleo y otros factores agregados ya como gobierno nacional. Vamos primero con el factor político. Acabo de escuchar la declaración nuevamente del secretario Juan Sebastián Roldán en el sentido de que no habría perdón y olvido respecto al vandalismo, a los saqueos, al robo de la propiedad privada, eventualmente pública, y esto finalmente no se ha cumplido. Yo por lo menos no me he olvidado que en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito hace cuestión de pocos meses, los principales dirigentes indígenas Santiago Vargas y Leonidas Sisa hicieron un llamado a la fuerza pública para que se sumen a la protesta a fin de derrocar al gobierno del presidente Moreno y de no mediar la prevención de trasladar a la administración a Guayaquil, probablemente se hubiera caído. De otra parte, también quiero recordar que hubo 40 detenidos por el incendio de los edificios de la Contraloría General del Estado. 40, de los cuales ninguno en este momento guarda prisión. Se supone que todavía están siendo procesados, pero finalmente uno se queda con el cuestionamiento alrededor que después de tan graves incidentes no hay una sanción a los responsables. Evidentemente hubo una intentona de golpe de Estado, donde inclusive participaron activamente autoridades como la prefecta provincial de Pichincha, Paola Pavón, y asambleístas que con cargo de conciencia y aun cuando no han sido objeto de juicio alguno, tomaron la decisión unilateral de exiliarse en México. De manera tal de que hay que guardar memoria alrededor de estos hechos, porque es muy malo de que finalmente estemos cayendo en un plan de impunidad respecto a que todos estos hechos violentos
que afectaron a tantas personas de una forma u otra, pues no hayan sido objeto de sanción alguna. Yo sí tengo que llamar la atención a la opinión pública nacional, a la ciudadanía, respecto que este es un tema que se guarda como una asignatura pendiente y que no puede quedar sujeta al olvido. Eso en el tema del factor político. Y en el factor económico, ¿coincide usted con las cifras que maneja el gobierno nacional de estas pérdidas económicas que alcanzaron los 821 millones de dólares? Imagínese, más o menos la producción del país diaria está en el orden de unos 300 millones de dólares. 12 días de paralización en buena parte del país, es obvio que yo entiendo que esa cifra se ajusta bastante a la realidad. Creo que es importante que hoy por hoy lo más importante es avanzar en la línea del ajuste económico que ha anunciado el gobierno precisamente la semana anterior respecto a la reducción del tamaño del Estado, del gasto público, que es una cuestión que estaba en agenda desde hace mucho tiempo. Nos parece que este anuncio ha sido tardío, toda vez que debió hacerse inmediatamente luego de que el gobierno del presidente Lenín Moreno reconoció que no había mesa servida, sino mesa vacía. Y esto se remonta a septiembre de 2017, cuando se expidió un decreto ejecutivo disponiendo que las secretarías y ministerios del gobierno central reduzcan en un 10% de su presupuesto. Lamentablemente no hubo monitoreo, de manera tal de que no hubo tal reducción, y recién cuando se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en febrero del año pasado, 2019, comienza a articularse un programa, en base a un programa, un plan trianual, con miras a reducir el gasto público, de manera tal que esta sigue siendo una asignatura pendiente y continuamos preocupados porque finalmente de las cifras que nosotros manejamos, hoy por hoy, de los gastos corrientes del gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, financiamiento que tiene que otorgarse a entidades paraestatales, a las universidades públicas. Estamos hablando de que el gasto ronda los 24.500 millones de dólares si consideramos el consolidado, y realmente eso no debería superar los 15.000 millones de dólares, de manera tal de que sí, pensamos que el anuncio de ajuste es importante, pero en este momento lo más importante es la implementación. Eso lamentablemente va a tener un costo social, pero el país no tiene plata, está sin recursos, entonces sencillamente este tema se torna imperativo y no opcional, como fue hasta hace relativamente muy poco. Y si había alguna planificación de recuperación política y económica post-octubre, esta planificación se vio un tanto truncada con la llegada de la pandemia del coronavirus, que será uno de los hechos que analicemos en el próximo bloque cuando revisemos las decisiones del gobierno nacional en el último cuatrimestre de este tercer año de gestión. Hacemos una pausa y retomamos eso. Estamos de regreso y es momento de analizar la gestión gubernamental en los últimos meses. Después de 17 años, un mandatario ecuatoriano volvió a visitar la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Lenín Moreno y Donald Trump dialogaron sobre la posibilidad de concretar un acuerdo comercial a largo plazo. Sin embargo, el ritmo mundial se vio alterado por una pandemia. Una nueva cepa de coronavirus se esparció por todo el mundo, generando una crisis sanitaria global de cuyos efectos no se escapa el Ecuador. El 12 de febrero y después de 17 años, un mandatario ecuatoriano era recibido en la Casa Blanca. Donald Trump y Lenín Moreno mantuvieron un encuentro bilateral con la perspectiva de tener alianzas que permitan mejorar políticas y estrategias en materia de intercambio comercial, seguridad, lucha contra el narcotráfico y educación. El propósito fundamental es abrir mercados protegiendo a nuestros campesinos y a nuestros industriales. Mientras el gobierno se encaminó en el último tramo de febrero en concretar los acuerdos logrados con los Estados Unidos, el mundo empezó a reajustarse como consecuencia del coronavirus. El sábado 1 de marzo se anunció públicamente el primer caso importado de COVID-19.
Se trató de una mujer que llegó al país proveniente de España. Presenta fiebre, malestar general. En los principales aeropuertos del país se establecieron como medidas de prevención puntos de información sobre el coronavirus. Se dispuso ejecutar tareas de desinfección en las instalaciones aeroportuarias y medición de temperatura a los pasajeros que entraban y salían del país. Las autoridades establecieron un cerco epidemiológico para controlar la propagación del virus. El gobierno declaró la emergencia sanitaria. Se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia COE con el objetivo de coordinar acciones con todos los niveles de gobierno y velar por la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. En emergencia, el gobierno dispuso, entre otras cosas, el confinamiento, la suspensión de la jornada laboral presencial, al igual que las actividades educativas en la Sierra y Amazonía, que luego se las retomaron a distancia. A partir de mañana, martes, rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se creó la llamada Fuerza de Tarea Conjunta, a cargo en ese entonces del presidente del directorio de Banecuador, Jorge Guatet. Cristiana sepultura en terrenos unipersonales, no en fosas comunes. En hogares de los barrios del país se aplican aún las pruebas rápidas y PCR. Estamos aprovechando con las brigadas de médicos del barrio para llegar a las puertas de las casas de estas personas y darles atención de salud. El jefe de Estado dispuso al Ministerio de Salud y a los ministros de su gabinete tener una actividad presencial permanente en el sistema de salud pública con el objetivo de velar para que los insumos médicos y de bioseguridad se entreguen al personal que hasta ahora enfrenta en primera línea esta pandemia. Por decisión presidencial, se creó el bono de protección familiar. Para nosotros que ahora lo necesitamos. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no descuidaron su labor de control del orden público. Concientizar mucho más a nuestra ciudadanía. Desde el 4 de mayo, Ecuador se encuentra en la fase del distanciamiento con la estrategia de semaforización. La flexibilización en determinadas actividades será paulatina y será muy cuidadosa. De un total de 221 cantones, más de 14 pasaron de color rojo al amarillo y solo uno está en color verde. Marta, comienzo con usted este último bloque, sobre todo porque la pandemia sí ha afectado a unos sectores en nuestro país. Uno de ellos es el sector de las personas vulnerables, sobre todo también de los pequeños comerciantes. Usted que se encuentra sobre todo en contacto directo con estas personas que forman parte del centro de acopio del Cantón Mejía, ¿qué tipo de requerimientos tienen? El gobierno ha desarrollado algunas líneas, sobre todo de apoyo, 1.150 millones de reactivación de dólares para la reactivación de pequeñas y medianas industrias, con periodos de plazo también, entrega de créditos económicos, ampliación del número de beneficiados del bono de desarrollo humano, pero ¿qué más se puede hacer sobre todo para reactivar a estos pequeños productores, a estos sectores vulnerables de nuestro país? Una de las más necesarias para los sectores vulnerables, digámoslo así, en el sector agrícola, nosotros solicitaríamos que se dé un seguimiento a la comercialización de los insumos agrícolas. Ese es un punto estratégico. Ellos nunca nos bajan de precio. Si vino la pandemia, pues si es de subir, ellos nos suben los costos de los productos de insumo agrícola. Otra, la creación de las ferias a las cuales nos han invitado el Ministerio de Agricultura, el gobierno central a través del Ministerio de Agricultura, también es una de las formas más prácticas y más concisas de hacer llegar los productos disculpe la redundancia, del productor hasta las manos del consumidor, directamente, sin intermediario y con precios justos, precios de productor. Es una excelente estrategia. ¿El por qué? Porque yo asistí ya a una de ellas para ver cómo era el manejo y el movimiento. La gente se quedó muy complacida, sumamente complacida, que ellos decían que con la mitad de lo que ellos ocupaban de dinero a la semana, con simplemente la mitad de ellos llevaban el doble de lo que hacían sus compras semanales. Estaban muy complacidos, la calidad, la frescura de los productos. Otra que yo le pediría al gobierno central, dejemos de estar hablando del pasado, de que el otro gobierno, son errores, son cosas que ya pasaron, ya no avivemos esas heridas, sino miremos de frente. Dígase usted, yo como directivo voy a decir, yo miro de frente y lo que haya hecho el resto ya estuvo hecho, ya se quedó. Ahora miremos de frente y busquemos mejor avivar la reunión, avivemos
el conjunto de los seres humanos o de la población ecuatoriana, y vamos, luchemos y busquemos caminos, vías, que a cada sector sean unas vías que podamos llegar a una meta. No solamente el ciudadano, no solamente el presidente. Digámoslo así, el señor presidente está alrededor de ellos, están muchos de sus asesores, y tal vez por ahí es, es la punta en donde está errando. Yo como presidente no voy a dejar de que me dirijan mal. Son muchas de los tropiezos que tenemos, que vemos nosotros con ojos de ciudadano, son tal vez de los asesores. Así es que veamos, yo de mi parte pido, y de mi sector, que es el agrícola de aquí de Mejía, yo sí solicito que nos envíen gente, que nos envíen ayuda. ¿Pero en qué sentido? Nosotros no queremos que nos regalen dinero, no queremos que nos presten, discúlpeme, plata. ¿Sabe por qué? Porque si uno va a Ecuador y solicita un crédito, le piden el papeleo, primeramente garantizar todo, para de ahí estudiarnos a ver si nos pueden dar un crédito. Es inaccesible tal vez un crédito en Ecuador. Digámoslo así, las propuestas las muestran, pero maravillosamente, pero uno cuando va, mejor no irse porque pierde el tiempo directamente, digámoslo así. Lo que nosotros no queremos es, lo que queremos es, hay técnicos, demasiado personal en los ministerios, envíennos técnicos, pero de campo, técnicos que sepan, que nos encaminen, que nos guíen. También eso nos hace falta. Y lo prioritario, vuelvo y repito, el control de los insumos agrícolas. Eso también es el que más lacera al agricultor o al productor. Y bueno, vuelvo y repito, fijémonos en el pequeño y en el mediano productor. Y no solo en arroz, no solo en cacao, no solo en maíz, no solo en lo que es camarones y todo eso, no solo en rosas, en flores o el brócoli. En todos los productos. Infinita, claro que sí, por eso tenemos de producción, de producto. Gracias, y eso Marta. Es lo que necesitamos, que nos apoyen. Muchas gracias. Gracias, Marta. Nos quedamos con ese mensaje, sobre todo de cara a esta reactivación económica que están esperando los diferentes sectores de nuestro país. Ella fue Marta Cola, representante del Centro de Acopio del Cantón Mejía, a quien agradecemos su participación en este espacio de análisis. Vamos a darle paso también para su mensaje final al ingeniero Aspiazu, sobre todo teniendo en cuenta que el cálculo del gobierno nacional es de 12.000 millones de dólares de pérdidas con las que se cerraría este año 2020. Se habla de un camino hacia la reactivación. Hablábamos en el primer espacio sobre este acuerdo tal vez con Estados Unidos y con otros países para fortalecer la economía ecuatoriana. Desde el sector empresarial, ¿cuál es el camino correcto hacia esa reactivación económica? Brevemente, por favor, ingeniero Aspiazu. A ver, las necesidades de financiamiento son 12.000 millones de dólares, según lo ha dicho el propio gobierno. La contracción de la economía se estima que será alrededor de 7% del PIB, es decir, que se va a contraer entre 7.000 y 8.000 millones de dólares para tener un referente. Mi comentario final va en la línea de que qué bueno que hemos como país hecho este acercamiento con Estados Unidos, porque en el momento crítico que estamos atravesando debido a la pandemia del coronavirus, imagínese usted lo que sería seguir alineados con estados perdedores o fallidos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, en el marco del ALBA, sin posibilidad de tener el apoyo de los organismos multilaterales de desarrollo, donde la primera potencia mundial naturalmente desempeña un rol fundamental. Así que creo que ese factor de realineamiento que se ha venido dando a lo largo de los últimos años y que sin duda es positivo, puede marcar en este momento la diferencia y generar expectativas más favorables y optimistas alrededor de que lograremos en algún punto la reactivación económica en la medida que vayamos encontrando delinear políticas públicas que estén ajustadas al momento. Nosotros seguimos opuestos a la eventualidad de nuevos impuestos o anticipos de impuesto a la renta, porque finalmente eso implica quitarle liquidez al sector privado que está medio ahogado para trasladarle esa liquidez al sector público con muy poca ganancia, de manera tal de que ese es mi mensaje final. Son palabras de aliento respecto a la posibilidad cierta que tiene el país de salir adelante, porque este es un país rico,
con mucha capacidad verdaderamente de generar riqueza y finalmente echar a andar, pero desde luego necesitamos de alguna manera ir pensando en un gran acuerdo nacional para ir alineando estas políticas públicas para el efecto de salir adelante y que 2021, ya con un nuevo gobierno, pues verdaderamente logremos nuevamente repuntar en términos de crecimiento económico, después que en esos términos 2020 lamentablemente va a ser un año perdido. Ingenieros, brevemente nada más, porque creo que esta es una de las preocupaciones de la gente en casa. Generación de empleo y precautelación también de la estabilidad laboral en estos próximos meses. Con eso cerramos, por favor. Mira, el problema es que cuando la economía se contrae del modo como se está contrayendo la economía ecuatoriana, estamos hablando de que será al menos 7% del Producto Interno Bruto, podría ser inclusive más. Evidentemente hay pérdida de empleo, pero yo sí quiero anotar esos 150.000 de recorte que se ha podido referir en base al registro de los aportantes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la magnitud de la crisis que tenemos en términos del periodo de paralización de más de 60 días, cuando se suponía, decía ya, que el promedio de resistencia de las empresas era 37 días, es obvio que es menos mal de lo que pudo ser, y yo creo que las reformas laborales que se están tramitando en el marco de la ley de apoyo humanitario son importantes en términos de favorecer el acuerdo entre las partes, que es lo que cabe para salvar empleo en momentos que hay tantas empresas que están en modo crítico. Eso tiene que ser entendido y no visto como un aprovechamiento que el sector empresarial quiere hacer para sacarle partido al estado de cosas. Eso no corresponde a la realidad. Roberto Aspiazu Estrada, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por su participación en este espacio. Finalizamos brevemente, doctor, por favor, con cuál es el escenario que se avisora para este próximo año, el último año de gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés. Bueno, siento que el escenario que enfrenta el gobierno es un escenario muchísimo más trascendente que el que puede enfrentar en un solo año, es decir, continuar luchando en contra de la corrupción, transparentando las deudas públicas, ajustando el gasto fiscal, sí, pero especialmente también reconciliando a los sectores entrando en disputa, que va a ser lo que tenga que enfrentar el nuevo gobierno. Este es un año electoral y el próximo año, cuando tengamos nuevo o nueva presidente o presidenta, tendrá que enfrentar una sociedad muy polarizada, muy fragmentada, muy enfrentada y pues mi mensaje es que pues intentemos entre ecuatorianos levantar a un gobierno democrático, sea cual fuera, en medio de la concordia y de la paz social. Gabriel Hidalgo Andrade, politólogo, abogado y docente universitario, gracias también por su participación. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, gracias por escucharnos y seguirnos aquí a través de la pantalla de Ecuador TV. Buenas tardes.